Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentada delante del sepulcro. Ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. En los dos relatos que hemos visto aparece un hombre llamado José. Este José, como dice Mateo, era discípulo de Jesús. Los que eran de los 12 se llaman apóstoles también. Así que él no era de los 12, pero se le menciona como discípulo porque habían hartas personas que seguían también al Señor. Y en los dos pasajes se resalta el hecho de la actitud que tuvo José con el cuerpo de nuestro Señor, con su cuerpo. Recordemos que en el momento de la crucifixión los discípulos estaban escondidos. Y dice un pasaje que estaban escondidos por temor. Podemos pensar en la naturaleza humana, que había sido apresado su Señor, lo iban a crucificar. Por lo tanto, en la naturaleza humana florece el miedo. Pedro había dicho: aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Sin embargo, cuando viene la persecución, le niega. Dice: yo no conozco a tal hombre, y lo hizo por 3 veces, incluso la tercera vez con maldiciones. O sea, era otro Pedro, como si fuera otro Pedro. El mismo que le dijo: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, es el mismo. Aunque pareciera ser otro: yo no conozco a tal hombre. Era el mismo. Porque la naturaleza humana lamentablemente tiene esos caracteres. Pero lo que quisiera destacar es el carácter de José, que era un hombre que pertenecía al Sanedrín. Hay algunas personas que piensan que este hombre rico tiene algunas otras participaciones, pero la Biblia menciona solo esta. Y en el libro de Marcos dice que él fue osadamente. ¿A qué fue osadamente donde Pilato? A pedir el cuerpo de nuestro Señor. ¿Y por qué se menciona la palabra osadamente? Porque sus discípulos no iban a ir, los apóstoles no iban a ir, estaban escondidos, estaban con temor. Había un miedo que había entrado a ellos. Y como dice Pablo, se asocia con un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ese espíritu de cobardía, ese espíritu de temor, si no es de Dios, obviamente pertenece al enemigo. Y todos los apóstoles arrancaron, tuvieron temor. Desde el momento en que al Señor en el huerto de Getsemaní lo tomaron prisionero, desde ahí cada uno corrió para su lugar, cumpliendo aquella profecía que se herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. Y eso fue lo que pasó con este grupo de personas. Toman a su Señor, que ellos lo miraban como el pastor, y ellos las ovejas, y se esparcen. Cada uno con temor va hacia donde bien le parece. Y estaban escondidos por temor de estos romanos. Y aparece entonces un hombre preparado por Dios
con este propósito y en esta ocasión, llamado José de Arimatea. Y dice en Marcos: miembro noble del concilio, José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios. Habían varios personajes en la Escritura que aparece, por ejemplo, en Lucas, aparece Simeón y aparece Ana, que ellos también estaban esperando este reino mesiánico. A eso se refiere. Ellos estaban esperando las profecías que dieran cumplimiento en la época del Señor. Siempre Dios se ha guardado un remanente, personas que a pesar de que nadie más esperaba el reino, ellos lo estaban esperando. Y este José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Y tenemos en la Biblia otros ejemplos de personas que en un momento determinado, osadamente, entraron a un lugar de realeza. Y el otro caso está en el Antiguo Testamento y es una mujer porque esto no es solamente de varones, no es solamente de hombres. Esta mujer se llamaba Esther y ella entra delante del rey. ¿Y cuál era la consecuencia por entrar sin que el rey la hubiese llamado? Ella podía ser muerta y tenía esa opción de quedarse tranquilamente y no entrar donde el rey, y no iba a pasar nada, su pueblo iba a morir, pero tal vez ella, por ser reina, iba a quedar libre, aunque Mardoqueo le había dicho dos cosas. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Esa una. Y la otra, no pienses tú que escaparás de la muerte si no haces nada en esta ocasión. Y Esther entonces va y entra donde el rey para hacer su petición. Eso para decir que esto no es solamente de varones, de hombres. Y lo mismo en los capítulos anteriores de Marcos y Mateo, son los hombres los que huyen y son las mujeres las que quedan. Son las mujeres las que están a los pies de la cruz. Y las mujeres también seguían al Señor. Lo vimos las otras veces que estudiamos los domingos, las mujeres que seguían al Señor. Ellas estaban acompañando y siguiendo al Señor, compartiéndole de sus bienes. O sea, para todos los efectos, ellas también estaban con el Señor. Pero a diferencia de los hombres arrancaron, huyeron y se escondieron. Y las mujeres se quedaron a los pies de la cruz del Señor. Hay un solo hombre que se menciona y quedó registrado, es Juan. Él quedó también a los pies de la cruz. Y lo vemos cuando el Señor le dice respecto a su madre, a María: he ahí tu hijo, y a Juan le dice: he ahí tu madre. Imaginémonos, en el último momento el Señor también pensando en los demás. No estaba preocupado de él, estaba preocupado de su mamá. Estaba preocupado de cómo iban a ser los cuidados en el futuro de María. Entonces se la encarga Juan y le hace esta relación: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y desde aquel momento entonces María quedó en la casa, o quedó con Juan, a los cuidados de Juan. Así que había en estas mujeres también un ímpetu. No tenían temor, no tenían miedo y estaban ahí presentes. José de Arimatea osadamente entra y pide el cuerpo de Jesús. ¿Por qué no menciona otra palabra? Si sabemos que el Señor estaba muerto, podría mencionar otra palabra, pero no lo hace. La palabra que usamos para todos los seres humanos es un cadáver, porque está muerto. Pero la Biblia tiene especial cuidado en el cuerpo del Señor, en referirse a la persona del Señor, a pesar de que ya está muerto, y lo menciona como el cuerpo. Interesante ese dato. En el libro de los Hechos nos menciona también que su cuerpo no verá
corrupción, sacado del libro de los Salmos. Y el cuerpo del Señor estuvo allí 3 días y 3 noches y no vio corrupción. Era un cuerpo especial. Si bien él era un ser humano, con todas las cosas que tiene el ser humano, él no tenía pecado. Y es el pecado, por el pecado se introdujo la muerte a todos los hombres, y el Señor no lo tenía. No había corrupción en su cuerpo, a pesar de que él había entregado su vida, de que estaba allí muerto, pero la Escritura menciona su cuerpo, su cuerpo. Pilato se sorprende de que ya estaba muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marco no nos menciona de quién era el sepulcro, pero sí el libro de Mateo nos menciona que este sepulcro era de José de Arimatea. Y él, viendo la situación, viendo a los discípulos que estaban escondidos, viendo tal vez la pobreza, porque el Señor, si bien tenía una bolsa que la administraba Judas, él era el encargado y administraba las cosas, los recursos, no era un grupo de personas que tuviera mucho dinero. Pero dice de José de Arimatea que era un hombre rico, miembro noble del concilio, dice aquí en Marcos, y en Mateo se nos menciona, Mateo dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. Cuando aparecen estas pequeñas palabras en la Escritura hay que ponerle atención, por algo se mencionan. Era rico. Pensemos en que era noble y era rico. En lo terrenal, pensemos en lo terrenal. El Señor y su grupo de personas no era un grupo de personas adinerados, no tenía muchos recursos. El mismo Señor dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vemos en otro episodio donde el Señor Jesucristo pide a Pedro la barca para predicarle a las personas. Al parecer también estaba en su casa, en el centro de operaciones que él tenía. Y el Señor no tenía recursos. Pero sí habían personas de mucho dinero, como José de Arimatea, que eran provistas por Dios para estos casos específicos. José tal vez no entendió que estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53, porque ahí aparece que con los ricos iba a estar él, el Señor. De ninguna otra manera el Señor hubiera podido tener una sepultura de los ricos. ¿Por qué sabemos que es lo rico? Porque dice que José era rico, pero también porque un ciudadano común y corriente, como lo vemos en el libro de los Hechos, cuando mueren dos personas que habían mentido al Espíritu Santo, en la misma hora eran llevados y enterrados en una sepultura. No se menciona estas rocas. Estas rocas, según la historia, hay un libro que lo escribió un hermano de apellido Edersheim. Menciona estas rocas y estas sepulturas que eran cavadas, pero solamente se podían permitir eso los ricos. Y dentro de la roca, si la roca era muy grande, entonces hacían varias excavaciones, varios lugares para enterrar personas. Y este lugar también estaba dentro de un huerto. Era un lugar hermoso, hermoso a la vista. Y el Señor, como digo, no hubiera podido acceder a un lugar tan hermoso como el que estaba. Y Dios tiene ese cuidado. Dios tiene el cuidado que se compra para Él, se compra para su cuerpo una sábana.
una sábana. Dice Marcos que José compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra. Ahí tenemos otro dato que nos demuestra el lugar, estos lugares hermosos que eran solamente hechos para gente rica, adinerada, gente de la nobleza. ¿Y qué es lo que era el Señor? Terrenalmente hablando, era un carpintero, vivía de su trabajo, no tenía los recursos para haber optado a una sepultura tan grande y tan hermosa como esa. Pero cómo Dios se preocupa de estos detalles. No aparece en ningún otro lugar del Evangelio este José de Arimatea mostrándose abiertamente. Y aparece aquí en el momento justo, en el momento indicado, para cumplir un propósito. Primero, que se cumpliera la profecía de Isaías de su sepultura. Y para darle una sepultura, un lugar como el Señor se merecía aquí en la tierra. No escatimó en ningún gasto José, siendo un hombre rico. El libro de Mateo dice que esa sepultura era de él. Dice Mateo 27. Este fue a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, se fija, siempre se habla del cuerpo, varias veces, lo envolvió en una sábana limpia. Otro detalle, el cuidado con el cuerpo del Señor. Y lo puso en su sepulcro nuevo. Ahí está el dato. Mateo 27, versículo 60. Lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahí está la descripción de lo que los arqueólogos han encontrado en ciertos lugares de Israel. Son pocas estas excavaciones que se han encontrado, pero sí hay cuevas con piedras gigantes, piedras grandes, porque estaban especialmente preparadas para recibir los cuerpos de las personas muertas, obviamente, pero el Señor siempre se le menciona su cuerpo, su cuerpo. Y el cuidado entonces, a pesar de que había comprado esta sábana, dice una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, cumpliendo toda la tarea, terminando el trabajo. Al parecer se encargó personalmente de lo que estaba haciendo con el cuerpo del Señor. Siendo un hombre rico, ¿qué es lo que pudo haber hecho? Haber llamado a alguno de sus siervos y pedirle que se encargaran de esa situación. Pero por lo que dice y se entiende, él anduvo en primera persona haciendo todos los preparativos respecto al cuerpo de nuestro Señor. Y después se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Nuevamente aquí vemos a las mujeres. Si bien José de Arimatea tuvo la valentía de ir a Pilato a pedir el cuerpo, vemos cómo las mujeres también valientes, ellas no se apartaron en ningún momento de todo lo que estaba pasando con el Señor. Siempre estuvieron allí. Y cuando ya se cierra, se corre esta gran piedra, ellas, dice, sentadas delante del sepulcro. Un pequeño detalle allí. Estaba el sepulcro y ellas se sentaron delante. Un lugar, obviamente, de meditación. No se nos dice que estaban conversando. Podemos pensar en la meditación. ¿Qué estaba pasando por sus mentes? El Señor, que las había acompañado durante aproximadamente 3 años y medio, había partido.
Luego, cuando el Señor resucita, sus discípulos se acuerdan de lo que el Señor había dicho. Dicen, entonces se acordaron de lo dicho por el Señor, que iba a resucitar. Los fariseos que conversaron con Pilato para que pusiera un sello romano en la piedra, también ellos se acordaron que Jesús había dicho que iba a resucitar. Ellos se acordaron, pero los discípulos no. Entonces pusieron este sello en la piedra para que evitar que los discípulos, los apóstoles, se robaran el cuerpo del Señor y dijeran ha resucitado. Y este sello romano en la piedra, en la gran piedra que hicieron rodar, tenía un significado bien especial. Nadie podía romper este sello porque era puesto por el emperador, por el imperio romano. Y si alguien osaba a romper este sello, podía significar la muerte para la persona. Esa era como una advertencia a las personas que tuvieran alguna intención, pero sabemos que no era la intención de los apóstoles, porque estaban atemorizados, escondidos por causa de la persecución. Dice Marcos, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde le ponían. Nuevamente, Marcos 15, 47, nuevamente no se perdieron detalle alguno. Hicieron todo el recorrido, cada detalle que estaba pasando con el cuerpo del Señor, ellas lo siguieron. No tuvieron temor tampoco de que las pudieran identificar, que pudieran decir, ellas andaban con Jesús, hay que tomarlas presas ellas también porque son seguidoras de Jesús. No tuvieron temor, siguieron siempre ahí, hasta el último momento. María Magdalena, María madre de José miraban donde lo ponían. Y luego vemos entonces el capítulo 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Ahí se nos da esos detalles que nuevamente nos aclara que esta era una tumba de la nobleza, de los hombres más adinerados de Israel. Y estas mujeres que hemos dicho que no tenían recursos, que eran del pueblo, no eran de la nobleza, no eran nobles los discípulos del Señor, no tenían recursos, pero ellas van y dice que compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y aquí también hacer ese detalle, si bien ellas no eran de recursos, tienen que haberse esforzado para comprar, porque esas especies aromáticas costaban mucho dinero. Ya se esforzaron para comprar, para llevar, para preocuparse del Señor. Y cada uno en su medida. El hombre rico, el hombre noble, el hombre adinerado, dejó ahí la tumba que él había hecho para él, la dejó al Señor. Podríamos decir la palabra, se la ofrendó al Señor, se la dio, se la regaló al Señor. Y estas mujeres también juntaron para las especies aromáticas para ungirle. El Señor ya estaba ungido. Recordemos que antes de que fuera incluso apresado, había una mujer derramado un perfume de muy alto valor y fue criticada por ello. Y el Señor entonces le dice que la dejaran porque ella lo había hecho para su sepultura. Ese perfume era muy oloroso, costaba mucho dinero. Y aquí las mujeres también, pensando en eso, tenemos una ofrenda de una cueva grande, de la nobleza, dentro de un huerto hermoso.
tenemos la ofrenda de una sábana y una sábana limpia al Señor por José de Arimatea. Tenemos una ofrenda de las mujeres que entregaron especies aromáticas para el Señor, todo dentro de sus posibilidades. Obviamente la enseñanza es para nosotros clara de lo que le entregamos al Señor, de la consideración que tenemos hacia el Señor, de lo que podemos ofrendar dentro de nuestras posibilidades para el Señor, para Él. Obviamente ya no lo tenemos en persona, pero sí podemos ofrendar a la obra del Señor, como José de Arimatea y como estas mujeres en el capítulo 16. Vamos a quedar hasta allí, que el Señor bendiga su palabra.